Les damos la bienvenida a un episodio más de Estimadas, en donde este proyecto, gracias a Ticas Poderosas, también gracias a la Embajada de España en Costa Rica y a la Organización de Estados Iberoamericanos, y este proyecto nació con el fin de hacer que las niñas y las jóvenes se empiecen a interesar y conozcan más a profundidad sobre las carreras STEM. ¿Qué quiere decir eso? Que conozcan un poquito sobre ciencias, tecnología, sobre artes, matemáticas. Y en cada uno de nuestros episodios hemos tenido la oportunidad de tener a una invitada diferente que nos va a contar su experiencia. Y en este caso nos acompaña Natalia Rodríguez. Ella es gerente general del Grupo Expresivo y además de eso, bueno, es comunicadora, gestora cultural, licenciada en periodismo en la Universidad de Costa Rica, tiene un máster en gestión cultural por la Universidad Abierta de Cataluña, también por la Universidad de Girona. Ha trabajado en muchos proyectos culturales de los cuales vamos a estar hablando más adelante. Para eso es este episodio, para contar un poquito sobre su paso en Red Cultura, también todos los proyectos artísticos en los que ha estado, en la gestión de empresas y de culturales. Además de eso, también obtuvo varios premios, pero bueno. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, aquí un poco preocupada de lo vieja que ya estoy. No, mentira. No, no, Espero yo diría siempre que todo todo es eso. conocimiento. No, todo bien, todo bien. Conocimiento. Hay que aceptar los años con mucho agradecimiento, que creo que eso es lo más importante que también hay que transmitirle a las chicas que hoy nos acompañan. Agradezco mucho la invitación. Ojalá que tengamos un ratito muy ameno de conversar y de poder contarles un poquito de también de lo que se hace en la A de STEAM, ¿verdad? Que normalmente no, muchas veces no la toman en cuenta, ¿verdad? Solo ponen le quitan la A. Entonces, me encanta que ustedes sí la hayan incluido y que reconozcan en las artes, pues un área de creación y de conocimiento que puede aportar mucho a la humanidad para el futuro, ¿verdad? Que no solo es las ciencias, la tecnología o la matemática están ahí como para que se consideren carreras del futuro, sino que también desde las artes hay tanto que hacer y tanto que crear que vale la pena que comentemos un poco de eso. Sí, también existe como todo el tabú de que en las artes no hay oportunidad de trabajo, no puedes encontrar un campo en el país. Entonces, de verdad me parece que es súper importante de que también se rompa como ese estigma de decir solo en las ciencias vas a encontrar muchísimo trabajo. Entonces, no. La idea es que también uno aprenda que con cualquier carrera uno puede ser polifacético. Bueno, vos sos periodista y también encontraste un espacio en las artes. Entonces, bueno, desde el año 2016 estás en el Teatro Expresivo y su asociación cultural. Este es un teatro que, bueno, me parece que hasta el momento es como uno de los más importantes del país y que además de eso ha llevado diferentes premios, como es el caso Nacional de Gestión Cultural en el 2019, por el impacto y el enfoque social que ha tenido. ¿Cómo llegaste a trabajar en el Teatro Expresivo y ahora estar en la parte ya gerencial? Bueno, yo para hablar de eso tengo que remontarme un poquito a lo que fue los inicios de mi carrera, cuando yo empecé a estudiar periodismo, y esto me gusta siempre contarlo porque a veces cuando escogemos una carrera, pensamos que ese es como el camino que siempre vamos a tener y nos vemos como muy enfocados en, bueno, yo quiero ser periodista para trabajar en una redacción de un periódico, ¿verdad? Y una cosa así como muy, que además ya no existe, ¿verdad? Porque además con todos los cambios tecnológicos y la pandemia, pues muchas de esas concepciones, preconcepciones de lo que es el periodismo y lo que es trabajar en una redacción ya se cayeron, ¿verdad? Sí, Entonces, lo confirmo completamente. sí, exacto. No, Ya ahora, hasta en los medios más grandes trabajan desde la casa, ¿verdad? O sea, ya no se ven nunca, van de vez en cuando a una reunión ahí de redacción, pero en fin, entonces cuando yo empecé a estudiar periodismo, yo lo hice desde el colegio porque me gustaba mucho escribir. Me encantaba redactar y me encantaba como eso, escribirme, que las redacciones de los exámenes de bachillerato y todas esas cosas a mí me gustaban mucho. Entonces, desde muy, yo creo que como desde siempre supe que iba a estudiar. Tenía otras opciones ahí de carrera, una era derecho y la otra era educación preescolar, porque me gustan mucho los niños. Y al final, bueno, escogí comunicación y por ahí me fui. Y cuando yo antes de entrar a la carrera, la semana antes, llegaron los muchachos de Radio U a hablarnos de que había una oportunidad de trabajar bueno, de empezar a practicar en el noticiero de estudiantes que se llamaba Radio U. Entonces recuerdo que en aquel momento era Luis Ortiz el que lo dirigía, que Luis es Ay, notario. el jefe de información ahí en Teletica, ¿verdad? En Telenoticias. Y fíjate que
que Luis nos motivó mucho y antes de entrar a la carrera, o sea, ya días antes, ya estábamos ahí un poco de fiebres en la redacción de Radio U y ahí empezamos a trabajar en lo que era A Tiempo, el noticiero estudiantil de la universidad y súper chiva la experiencia y había un programa, varios programas, aparte de A Tiempo, que era el noticiero, había unos programas en la franja de la mañana, a las 6 de la mañana, que se llamaban Arriba con la U, que eran los programas de la mañana, ¿verdad? Que siempre sabemos que los programas de la mañana son como muy apetecibles por muchas personas y que siempre tienen como buenas audiencias y tal, y entonces dividían los segmentos de acuerdo a temáticas. Y el viernes tocaba la temática de cultura. Había un programa que se llamaba Cultura al Desnudo y a mí me encantaba. Y yo decía, ay, qué dichosas ellas que hacen ese, eran muchachas ya grandes de cuarto año, qué dichosos que ya hacen ese programa, a mí me encantaría y tal. Y cuando entonces fui a segundo o tercero, no recuerdo, ya pude yo empezar a hacer el programa de cultura. Le cambiamos el nombre, le pasamos de Cultura al Desnudo a Código Cultura. Y lo empezamos a hacer Silvia Hidalgo, que después es una de mis mejores amigas a la fecha, y yo empezamos a hacer ese programa. Y yo me enamoré ahí de la parte cultural, porque Radio U además nos abría el panorama, nos presentaba un montón de música de otras culturas, de otras latitudes que uno no tenía ni idea, otras formas de pensar, ¿verdad? Además, yo venía saliendo de un colegio muy pequeño, solo de mujeres, o sea, la universidad en general y la Universidad de Costa Rica en específico te abren el mundo y en este caso, pues Radio U también hizo mucho de eso y entonces empezamos a trabajar en cultura. En ese momento yo tenía 20 años, estaba en tercero, empezando tercero, y ahí me enamoré del tema cultural. Entonces yo empecé con un emprendimiento propio, que en ese momento no fue propio, o sea, yo llegué a trabajar ahí. Era una página web de contenidos culturales, estaba empezando todo tenemos que ubicarnos en el 2002, 3, 4, 5. Ajá, 2005, por ahí, 2000, sí, 2005. Estaba empezando, no había nada de periodismo online, nadie hablaba de todas, la web 3.0, nada de eso existía, ¿verdad? Entonces, éramos muy poquitos los medios que existíamos en ese momento digitales. Era varios, unos que se llamaban capitales.com, otro que se llamaba clubdelibros.com, que Ajá, lo por ahí recuerdo. existe. Y entonces me llamaron para trabajar en un medio cultural que yo recibí un boletín en mi correo electrónico cuando se podían robar direcciones a lo loco y enviarlas a la gente. Y yo recibí un correo y dije, uy, ¿qué es esto tan chiva? Como una agenda cultural en línea. Ajá. Y les escribí a las personas que la hacían y los felicité. Y les dije, vean, a mí me encanta esto que ustedes hacen. Era una empresa privada, pequeñita. Y al cabo de varios meses, lo único que les puse es, yo quiero felicitarles. Yo estudio comunicación, estudio periodismo, me encanta el periodismo cultural y esto que ustedes hacen me es muy útil porque yo hago un programa en Radio U y punto. Al cabo de unos meses me llaman y me dicen que andan buscando a alguien que se haga cargo de la página. Y entonces yo dije, mira, y era ahí cerquísima de mi casa, a la vuelta de la U, me quedaba súper bien y empecé a trabajar medio tiempo. Y al cabo de un tiempo ellos decidieron que ya no querían continuar con el proyecto porque eh, no encontraban la manera de monetizarlo. Estaba representando solamente un gasto a la empresa durante todo el tiempo. Y yo les dije, vean, yo tengo más o menos idea de cómo esto se puede monetizar, pero yo lo haría con ustedes, pero como socia, no como una colaboradora. Ajá. Y entonces me dijeron, démosle, hagámoslo, asociémonos. Y así fue como empecé a trabajar en Red Cultura y digamos, a ya ser socia de Red Cultura y a desarrollarlo como una empresa de servicios de comunicación. Entonces empezamos a hacer servicios porque yo detecté que había una gran necesidad en el mercado de las artes de mejor comunicación de los proyectos que se hacían, desde lo gráfico hasta la prensa, las relaciones con los medios. O sea, yo veía que había demasiada oferta porque me empezaba a llegar y yo decía, pero nada de esto sale en ningún lado. Y es porque se comunican muy mal. Me mandaban correos electrónicos mal redactados, incompletos, afiches feos, fotos horribles, ¿verdad? Entonces yo decía, no, aquí hay un nicho. Y empezamos a trabajar en ese nicho y ahí fueron pasando los años y pasaron como 14, 15 años más Un y montón. yo me quedé ahí. Y uno de mis clientes más importantes a lo largo de los años, tuvimos muchísimos clientes, tanto del sector público como del sector privado. Trabajamos en cantidad de experiencias culturales desde de todos los campos, literatura, cine, artes plásticas, teatro, danza, de todo hicimos durante todos esos años. Pasó mucha gente por ahí, incluido Gustavo también. Y fueron años muy lindos y uno de mis clientes más importantes era el teatro expresivo,
que me había buscado porque necesitaban eso, temas de comunicación, relaciones con la prensa y tal, y empezamos a trabajar con ellos. Y fue un cliente muy hermoso, muy satisfactorio, que me encantaba además, porque sí, el teatro es lindísimo, ¿verdad? Sí, Para es quien muy no bonito. conoce, llegar ahí, entonces para mí era lindísimo ir solo a reuniones, era lindísimo, ¿verdad? Y ahora ya, pues las obras y todo. Y entonces me dijeron un día, cuando estaba trabajando con ellos en un proyecto de la Isla de los Hombres Solos, don Steve Aronson, el fundador de Teatro Expresivo, me dijo, es que yo tengo para usted una propuesta, pero yo pensaba que era como otra cosa, encargarme como de la comunicación, pero ya in-house, digamos, trabajar de planta. Y yo no quería, porque no quería perder como mi empresa y mi independencia y esas cosas. Ajá. Y me dice, no, es que yo quiero que usted sea la directora ejecutiva, gerente general de Expresivo. Y yo, bueno, eso es otra cosa. Yo estaba por irme a España a hacer un máster en gestión cultural porque ya como que sentía que solo la comunicación como que ya quería hacer otras cosas, ya quería ya había tenido algunas experiencias de gestión y de producción, pero quería hacer algunas otras cosas como ampliar un poco el horizonte. Y entonces, bueno, pues empecé en esta aventura que ya el 1 de septiembre, o sea, ya dentro de poquito, cumplo, sí, es esta semana. Sí, ya en la Eh, otra semana. Uy. sí, no me he dado cuenta. Cumplo 7 años de trabajar ahí. Sí, es un montón, pero de verdad que ha sido eso, de que la vida te ha redireccionado específicamente a estas áreas, pero verdad que me parece que sí tenemos como muchas oportunidades de trabajar, porque hasta eso, uno como comunicador tal vez diría como que voy a estar yo trabajando en artes o especializándome en esta área como tal, que es como de lo que hemos también hablado como con otras invitadas, de que a veces las carreras que uno menos pensaría se pueden fusionar con la ciencia, con las matemáticas. Al final siempre hay una forma de llegar y entrelazar las carreras de alguna forma y uno llegar y establecer un objetivo como tal. Yo lo que pienso es que cuando uno hace las cosas desde el corazón y que hace lo que realmente le apasiona y le gusta, uno va encontrando el camino. El problema es querer llegar a algún campo y encontrar todo resuelto. Yo Ajá. les puedo decir que si ustedes me preguntan, hay mucho trabajo entonces en el mundo de la cultura, sí se puede, no es fácil, no es fácil abrirse camino, no es fácil encontrar a veces las oportunidades, no siempre van a llegar a tu puerta. Yo durante mucho tiempo cuando estuve en Expresivo, en Red Cultura, hubo momentos de vacas flacas, que siempre los hay en los emprendimientos y nunca nadie nos habla de eso, ¿verdad? Y de cómo hace uno para sobrevivir un periodo de vacas flacas por X o Y motivo. Pasó la pandemia. Esto para el mundo de las artes ha sido devastador. O sea, todavía muchos teatros grandes, de grandes capitales, donde esto es el pan de cada día, están tratando de recuperarse. Pero lo que yo pienso es que si uno trabaja desde lo que le gusta y trata de aprender, de capacitarse, de innovar, que eso es muy importante y para lo cual las carreras son fundamentales, ¿verdad? Ok, no sigamos haciendo lo mismo, tratemos de ir variando los modelos para entonces encontrar respuestas, porque en el mundo del arte también pasa mucho que cambian los públicos. No es el mismo público que Expresivo tenía hace 10, 11 años, cuando empezó 12, que el que tiene ahora. No es las mismas necesidades de entretenimiento que tiene la gente. La pandemia cambió muchas cosas, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que estar sabiendo leer el entorno y entonces aplicando nuevas técnicas y tratando de innovar y leer bien lo que está pasando, el contexto. Es decir, yo pienso que no podemos pensar que cuando uno escoge una carrera, simplemente la carrera va a ser como estática, como que me va a resolver todo y entonces yo sigo un camino de que estudio 4 o 5 años, busco un trabajo, encuentro un trabajo, aplico lo que... No, no, o sea, inclusive los que estudiamos periodismo, ¿verdad? Vos sabes, lo que aprendimos en la U, de ya hay algunas cositas, algunas bases que aplicarán, pero ya la mayoría de los contenidos han ido variando y uno ha tenido que ir actualizándose. Y cuando yo empecé la carrera de comunicación, ni por asomo existía TikTok, ninguna de las cosas que ahora son la creación de contenidos. Entonces, yo lo que pienso es que uno tiene que pues estar constantemente informándose y actualizándose, pero también tenés que seguir lo que te llama el corazón, lo que te llena el corazoncito, lo que te hace vibrar,
porque entonces no se va a sentir como esfuerzo una semana como la que yo tengo en esta semana, que estamos como con 4 cosas a la vez y que es mucho trabajo y que tenés que trabajar un montón de horas al día. Además, en un trabajo de estos se trabaja siempre, pues no hay fines de semana, o sea, los fines de semana es cuando hay teatro, ¿verdad? Entonces, aunque yo no soy actriz, ni produzco las obras, ni sirvo el cóctel de la recepción, es mucha responsabilidad la que siempre hay tras mis hombros. Entonces, en esto hay que saber que esto es 24/7, pero si te apasiona, no lo vas a sentir. O sea, tenés que aprender también a organizarte, porque tampoco es que uno va a ser esclavo del lugar de trabajo, ¿no? Eso no se trata. Pero lo que digo es eso, que uno sí tiene que seguir el corazón. Y si no te apasiona la ciencia, aunque más te digan que vas a ganar un montón de plata o hacer experiencias chivísimas, si no te gusta, no te gusta. De hecho, yo no hubiera podido, digamos, una carrera de ciencias, no, probablemente no tenía esas habilidades, tenía otras, Ajá. ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, conocerse y decir, bueno, yo me voy a ir por este lado y aquí vamos con todo y siempre te vas a caer, va a costar, seas emprendedor o no, porque además eso también siento que está muy mitificado, como que el emprendedurismo se puso muy de moda ahora y yo que hice la carrera al revés, ¿verdad? Empecé siendo emprendedora y después ahora, digamos, soy empleada de un lugar fijo, este, a veces se piensa mucho eso, o sea, que el emprendedor es como solo el que tiene su propio trabajo. El emprendedor, la mentalidad de emprendedor es un tipo de mentalidad, no tiene que ver con si es tuyo o tenés un patrono, no. Y muchas carreras y muchos trabajos, me animo a decir que todos necesitan de mentalidad emprendedora, de que no es que es esto lo que hago hoy y lo voy a seguir haciendo durante toda mi carrera. No, No, hay que siempre ir siempre voy un a paso adelante. innovar. Ujú. Exacto. Y hablando de que los tiempos cambian y que ahora tenemos nuevas herramientas, una nueva forma de pensar, ¿cómo pensás vos que está recibiendo ya los chiquillos, los más jóvenes, niños, adolescentes, todo el tema cultural del arte en la educación? ¿Vos pensás que van por buen camino, que podría tener algo más? Bueno, sin duda alguna, la educación y el arte están estrechamente vinculados. La formación de las audiencias para las artes debe comenzar desde el estudio, desde que estamos pequeñitos. No hay manera de que a uno le guste el arte cuando esté adulto si no se lo fomentaron desde niño. Y aquí hablo no solo de la escuela y de la educación formal, sino también de las casas, ¿verdad? Quienes tenemos hijos y queremos que, ¿verdad? Hay que estar sensibilizándolos, que llevarlos a un museo, que comprarles libros, que sentarse con ellos, que escuchar música, o sea, todas esas habilidades se tienen que ir desarrollando y sin duda la educación y el sistema formal juega también un papel muy importante en eso. Nosotros tenemos en Expresivo un programa que se llama Al Teatro con Expresivo y entonces recibimos anualmente miles de chicos de todas las edades, principalmente de colegio, que llegan a ver las obras de teatro. Y las preguntas que hacen y los comentarios y tal, es interesantísimo. Los profesores les encanta, ¿verdad? O sea, realmente el arte también es una herramienta muy poderosa para las aulas, ¿verdad? Para reafirmar contenidos. Por ejemplo, los chicos que llegan a ver La Isla de los Hombres Solos, que son ya miles desde el 2016, los chicos que llegan a ver Henrietta, que es otra de nuestras producciones, que esta semana va para Guanacaste, salen maravillados y con ganas de aprender más sobre quién era Don Pepe, O incluso al eh, leer el libro. a Que leer el decir, libro. como no me gusta leer, pero ya ven la obra y ya también eso ya les da como un impulso mayor a buscar otras áreas. Exacto. Entonces, el arte y la educación tienen que estar siempre estrechamente vinculados y estar uno al servicio del otro. O sea, es una cosa muy simbiótica, ¿verdad? Entonces, yo lo que pienso también es que esas obras que son como las de lectura obligatoria o de lectura sugerida, se llama ahora, ¿verdad? Ya no es obligatoria, pues ya no podemos obligar. Algo más Entonces, en nuestra época. esos, esos textos de lectura sugerida son una puerta de entrada al teatro, ¿verdad? O sea, es una ventanita para que vos digas, ay, qué bonito esto, me gustó. Y puedo seguir viendo obras con otros lenguajes y otros estilos. Y entonces ya voy viendo que no todo es como la primera obra que vi, sino que, ¿verdad? Hay un chico que tiene un blog, que te voy a decir el nombre.
Es, es impresionante. Tiene una página en Instagram y él escribe críticas de teatro. Ah, ¿en serio? Y sí, se llama La Gran Butaca. Reviews de obras teatrales de Costa Rica. A mí me Voy a impresiona buscarlo. montones de él, La Gran Butaca en Instagram, porque es un chico súper joven, debe tener 15, 16 años, y escribe críticas de obras de teatro de los que se hacen en Costa Rica, de todo, lo que hacen expresivo y lo que hacen en otro lado, ¿verdad? Entonces es un conocimiento y una que uno dice, wow, es asombroso porque vos lo lees y sentís que estás leyendo a una persona adulta, pero no, simplemente es una persona que desde su casa y desde el colegio se le ha fomentado el gusto por las artes. Esto no es gratuito, no es como que yo voy a ir a ver una obra y a la primera voy a entender todo, no necesariamente, ¿verdad? Vamos como por niveles. Por eso también en Expresivo nos interesa mucho fomentar el teatro infantil. Tenemos permanentemente 2 domingos, teatro para niños, que en realidad es para toda la familia, porque son obras que al final nos terminan gustando a todos. Pero es teatro para que desde chiquititos estemos viendo teatro, desarrollando el lenguaje escénico, entendiendo el papel de la luz, de la voz, de la escenografía, de la utilería, el vestuario, ¿verdad? Las historias, cómo me la cuentan, qué recursos narrativos se usan, en fin. Eso desde chiquitito va fomentando, y eso es lo interesante, va fomentando personas más críticas, más analíticas, con capacidad de observar otras cosas que normalmente algunos medios de comunicación no nos permiten observar. Entonces vas desarrollando un tipo de pensamiento distinto, que eso va a ser importante a la larga para lo que sea que te desempeñes en la vida, ¿verdad? Es para salir como de una única manera de analizar y de reflexionar y de vivir el mundo. Además, el teatro te permite explorar y ponerte en los zapatos del otro, empatizar, ¿verdad? Entonces, eso es como lo maravilloso de las artes en general, ¿verdad? Te permiten crear nuevos mundos, entender otros mundos y en definitiva, pues ut- todas esas herramientas te ayudan a hacer de este mundo un mejor lugar, ¿verdad? Si le das como un enfoque positivo a las cosas que aprendemos, y para eso es que sirve el arte. Y yo creo que también algo que mencionaste es como importante recalcar que la inclusión de las artes en las carreras STEAM es también como esa parte de que las personas tengan un pensamiento más creativo, un pensamiento más crítico, de que tengan como otra visión de las cosas, porque a veces siempre se generaliza como por ejemplo como en el caso de las ciencias o las matemáticas, que es un pensamiento más cuadrado, y que en el caso de la inclusión de las artes ya vamos a poder tener como esa mezcla, de decir, ay, mira, yo soy más creativo, ya tengo como una visión diferente de ver las cosas, y es como la parte importante incluso de fusionar las carreras. Claro, el teatro estimula la imaginación, ¿verdad? O sea, te permite eh, plantear también hipótesis desde el inicio que ves una obra y, e ir desarrollando un método científico de observación que te permite comprobar o no la hipótesis que te planteaste al inicio. Entonces, ¿verdad? O sea, es como cuando vemos una buena peli que decimos, uy, lo que va a pasar aquí, tal, Ajá. ¿verdad? Y que después de ver ciertas películas de cierto género, ya lo lees, ¿verdad? Decís, no, aquí ya lo que va a pasar es tal cosa, pero todo eso se desarrolla cuando cuando tenés acceso, cuando lees libros, cuando ves películas, cuando vas al cine, y no se nos olvide que que la cultura es un derecho humano, ¿verdad? Es el derecho a la cultura y el derecho a participar en la vida cultural de la sociedad. Es un derecho humano y los estados tienen que garantizarlo, pero también la empresa privada tiene un papel fundamental en esto, ¿verdad? Y entonces nosotros, como empresa privada, hemos tratado de, sin perder, porque esa es otra cosa, sin perder el norte empresarial, empezar también a crear cosas que sean del gusto de un público cada vez más amplio sin perder la calidad, que esto es importante y es verdad, son es muy delgada la línea. A veces hacemos experimentos que salen bien, otros a veces salen mal. Por ejemplo, ahorita en cartelera tenemos una obra increíble que se llama Me hubiera gustado saber que venías hoy, que es una obra original que en sus inicios no teníamos muy claro cómo iba a funcionar, si iba a funcionar o no en el público, porque es teatro original. Es más fácil a veces montar cosas que ya existen, ¿verdad? Como
obras de literatura que ya sabes que están probadas y que a la gente le gustan, que montar obras originales. Es siempre un riesgo y sobre todo cuando son obras que te retan desde el punto de vista intelectual. Y bueno, esta fue una apuesta por ello, para hacerlo. Y está yendo gente al teatro que nunca va al teatro, que nos dice llevaba años sin ir al teatro y esta obra nos encantó. Es una coproducción con Luciérnaga Producciones, Ajá. otra empresa del mundo de las artes que también pues está tratando de innovar, de abrir caminos, de refrescar, de poner nuevos discursos, de hablar con nuevas personas, es decir, de innovar. Entonces les abrimos la puerta en Expresivo un poco a manera de apuesta, porque es difícil, es siempre riesgoso y uno dice, uy, si no viene nadie, pero estamos a teatro lleno en una obra de un nuevo autor, con un nuevo lenguaje, con nuevas temáticas. Entonces, ¿qué es lo que esto nos permitirá? Que venga más gente, que conozca más nuestro trabajo y que ojalá engrosen las filas de la gente que ve teatro, porque en Costa Rica no es mucha la gente que ve teatro y es un fenómeno que pasa en muchas partes del mundo. El teatro ha ido perdiendo adeptos con los años y hay que hacer siempre un trabajo importante de recuperación de estos espacios. Y nosotros además en Expresivo hemos desarrollado Grupo Expresivo, es un grupo que se dedica al deleite del espíritu. Entonces, por eso tenemos cafeterías, por eso también tenemos una tiquetera que trabaja tanto en estadios de fútbol enormes como en teatros del país. Entonces, la Asociación Cultural Teatro Expresivo, que desarrolla todos nuestros programas de responsabilidad social, la productora de espectáculos, el teatro, que también tiene que ser un negocio, que se alquile, que haga team buildings teatral, musical, que haga teatro para empresas, teatro, ¿verdad? Entonces hemos tratado ahí de innovar a lo largo de todos estos años para que pues el teatro siga vivo, ¿verdad? Porque si seguimos haciendo lo mismo, el público al que le gustaban esas obras, de ya ha ido mucho, pues ya, muchos ya no salen de la casa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, Ha ido ya cambiando. están en otro lugar. Hay hay que ir diversificando para ampliar los públicos. Bueno, ya como el tiempo se nos fue volando, se me hizo súper rápido esto. Sí me encantaría como ya los últimos minutitos que vos les dieras el último mensaje, consejo a las chicas y a los jóvenes que nos están viendo, porque esto es todo un proceso en el que a nosotros nos encanta ayudar, como en ese proceso de que uno dice, ¿qué hago ahora con mi vida? ¿Verdad? De que no sé qué hacer, cuáles son las oportunidades que tengo. Entonces, qué mejor forma de cerrar que con unas palabras de alguien que ya tiene toda la experiencia en el mundo de la gestión cultural y en el mundo de las artes. Sí, eso que decís es importante, ¿verdad? La gestión cultural es un área relativamente nueva del conocimiento en los últimos años, ¿verdad? Siempre se pensaba que es diferente a la producción de espectáculos, es diferente. La gestión involucra muchas otras áreas para las cuales es importante desarrollar herramientas y yo invito a quienes les gusta el mundo de las artes a estudiar gestión cultural, a aprender más sobre este tema, pero también si lo que te gusta es el arte y te gusta bailar, cantar, también, o sea, hay maneras de desarrollar tu carrera con mucha, haciéndolo bien y con mucha dignidad, o sea, de verdad, hay mucha gente en el medio de las artes que pues vive de esto y que se desarrolla exclusivamente siendo artista. Entonces, yo le diría a la gente que siga su corazón, ¿verdad? Y que si quiere complementarlo con otras carreras, hágalo también, estudie administración, estudie otras carreras que también le den una salida, porque en momentos como uno no sabe, ¿verdad? Como críticos, que poder tener ahí otra carrera que te apoye, pues eso también es muy importante porque es un mundo, no lo vamos a tapar el sol con un dedo, es un mundo difícil, o sea, es un área de difícil porque socialmente no está como muy, no está, no, muchas veces no concebimos que el arte sea una profesión. Hay que ir trabajando para seguir profesionalizando y que los artistas y las personas que nos dedicamos a la gestión cultural seamos tomadas como, no, es que sí, aportan a la economía del país y es una carrera como cualquier otra. Entonces yo lo que les diría es que se preparen, pero no solo desde el corazón, ¿verdad? Sino que también eh, toda esa pasión que nos provoca el arte, tratemos de complementarla con muchas herramientas de las distintas áreas de conocimiento, estudiar innovación, estudiar administración, estudiar todas las áreas que nos permitan enriquecer
ese bagaje y esa pasión que ya tenemos para entonces poder hacer crecer los esfuerzos y los emprendimientos que hacemos. Ningún negocio de las artes va a sobrevivir si estamos siempre haciendo lo mismo que hacíamos hace 5, 10 o 15 años, no. Hay que evolucionar y para eso, pues, como dice una de mis hermanas, hay que estudiar, chavito. Yo no sé si tal vez no se acuerdan del Chavo del Ocho, pero eso es lo que siempre decía, hay que estudiar. Entonces, pues sí, hay que meterle cabeza a los proyectos donde ya tenemos metido el corazón. Súper, muchísimas gracias, Natalia. De verdad, me hubiera encantado tener más tiempo con vos, pero tal vez en una próxima ocasión nos acompañás por acá para seguir hablando de los temas, porque se hace muy poco el tiempo y hay muchísimo de qué hablar sobre el mundo de las en el tema de la estima. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Y de nuevo, también muchísimas gracias a Ticas Poderosas, a la Embajada de España en Costa Rica y a la Organización de Estados Iberoamericanos, que de verdad sin ellos no sería posible tener este proyecto. Nos encanta poder ayudar a las niñas, a las jóvenes, incluso a las adultas que todavía quieren darle una visión diferente a su Claro. vida. Entonces, nada, de verdad, muchísimas gracias y Gracias a gracias vos. a ustedes por acompañarnos también. Ok. Chao. Chao.